Buenas noches, bienvenidos, ¿me escuchan perfecto? Bueno, hoy damos continuidad a nuestros cursos de formación en psicoterapia, formación para psicoterapeutas, y vamos a iniciar un curso básico, fundamental, para todo psicoterapeuta. Es decir, eh, esto es lo que todo que se inicia, todo profesional, todo especialista en el área clínica que se inicie, pues debemos tenerlo bien en cuenta porque son los principios y leyes del aprendizaje, ¿no? Y vamos a empezar con los básicos, que es el tema de la modificación de conducta, ¿no? Entonces, nuevamente, bienvenidos. Esto es un ciclo de formación. Ya vamos por nuestro tercer curso, que es el de modificación de conducta y principios de aprendizaje. Quien no se haya inscrito puede inscribirse a este curso que tiene un costo de 69.000 pesos. Vamos a estar esta semana y la otra semana pues viendo todo el tema de las conductas y la forma de aprender, ¿no? Cómo se producen las conductas, cómo se generan las conductas y cómo modificarlas, cómo cambiarlas y poder generar o implantar o reducir nuevas conductas. Entonces, bienvenidos. Bueno, decimos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, ¿no? Aquí encierra conducta humana, el término conducta, tanto esas conductas privadas, es decir, no observables, realmente desde un sentido, la conducta se puede ver desde dos sentidos, ¿no? Desde un sentido amplio y desde un sentido reducido, ¿no? Pero entonces vamos a desglosar un poco el concepto de psicología para poder precisar lo que hacemos realmente los psicólogos y cómo lo hacemos, ¿cierto? Entonces decimos que es una ciencia. ¿Por qué creen ustedes que decimos que la psicología es una ciencia? ¿Qué es una ciencia? ¿Qué es una ciencia? ¿Estamos ahí? ¿O no creen que la psicología es una ciencia? Hey, y utiliza el método científico, sí, sí, o sea, tiene un método, ¿cierto? Y aquí vamos como organizando pues ya un concepto que es decir, es una forma de pensar, es una forma de conocimiento, ¿cierto? Que utiliza un método llamado método científico. ¿Qué más? ¿Qué sería una ciencia? ¿O qué creen ustedes? ¿Que la psicología no es ciencia o sí es ciencia? Bueno, acá nos dice Diego, un conjunto de conocimientos sistemáticos y correlacionados comprobables que estudian algo. Paulina de la Hoz dice conocimientos comprobados. Bueno, Diego, un conjunto de conocimientos exactos, es decir, sistemático, es decir, organizado, ¿cierto? Correlacionados, comprobables, es decir, aquí comprobables, me imagino que hace referencia a que es verificable. Entonces, y Paulina dice que es conocimientos comprobados. No necesariamente digamos, la, digamos, ese conocimiento obtenido por la ciencia es ya comprobado, es decir, ya es una realidad, es una verdad, ¿no? O sea, porque muchos de estos conocimientos aún son teorías que no están comprobadas, o básicamente, digamos, algún conocimiento científico puede incluir teorías, hipótesis y leyes, ¿no? O principios y leyes. Los principios y leyes sí son comprobadas ya básicamente y son establecidas, ¿cierto? Y son ese conocimiento sobre esos principios y leyes los que nos permite hacer ciertos cambios a través de experimentos científicos, ¿cierto? Pero hay algunos que no. Por ejemplo, se dice que la teoría de la evolución es ciencia, ¿cierto? Entonces, de hecho, hay la teoría del Big Bang, ¿cierto? O sea, a pesar de que existen como datos, realmente todavía no es una realidad como tal. Entonces, son paradigmas, es decir, se tiene un acercamiento, pero realmente, digamos, hay algún conjunto de conocimiento científico que aún está en esa verificación. Entonces, una ciencia no es una realidad, pues una verdad como tal, sino que hablamos de paradigmas científicos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pero pues es lo más cercano a lo que realmente es un conocimiento más preciso, ¿no? Ahora bien, el conocimiento ya más verídico, como más real y que ha sido comprobado son
aquellas, eh, digamos, donde se derivan principios y leyes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la ley de la gravedad, o sea, sabemos que existe, se hacen experimentos y donde quiera que esté, pues va a funcionar, ¿cierto? Entonces, eh, de ciencia, ¿cierto? La teoría del Big Bang se dice que es ciencia, pero pues aún todavía no hay, digamos, forma de comprobarlo como tal, pero pues eso también hace parte del conjunto de conocimiento científico, ¿no? Entonces decimos que la ciencia es un conjunto de conocimientos ciertos o probables, ¿cierto? De ahí se deriva esto, obtenidos metódicamente y sistemáticamente. O sea, decimos metódicamente porque decimos que es metódico porque pues tiene un método, ¿cierto? Que es el método científico, que es sistemático, es decir, están estructurados, están organizados, de los que se deducen principios y leyes generales, ¿cierto? Verificable, como decíamos hace un momento, decía Diego, creo, de los fenómenos naturales y sociales. Y aquí hay dos cosas importantes, ¿no? O sea, tenemos conocimiento desde los fenómenos naturales y sociales. Es decir, siempre les digo pues a los estudiantes que existen como tres mundos de los cuales se derivan conocimientos, ¿cierto? Está el mundo natural, el mundo sociojurídico y el mundo espiritual, o sea, el mundo social, ¿cierto? La ciencia lo que trata es de sistematizar y de poder obtener o deducir principios y leyes de esos dos mundos, del mundo natural y el mundo social, que tiene como fin describir, explicar, predecir, controlar y o modificar, ¿cierto? Entonces, eso es una ciencia. Entonces, si decimos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, entonces, ¿cuál sería el fin de la psicología? ¿Cómo sería el concepto? Es decir, ¿qué buscaría hacer la psicología como ciencia? Darle respuesta a las conductas o buscar las conductas normales y anormales del ser humano. Describir, predecir y controlar el comportamiento del ser humano. Exacto. O sea, porque eso es lo que busca la ciencia, ¿cierto? Entonces, describir, predecir y controlar y modificar, ¿no? O sea, controlar o modificar, ¿cierto? Entonces, parte de la ciencia, o sea, parte de la función de la psicología es eso, ¿no? Predecir, controlar y modificar el comportamiento humano, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos viendo cuál es la función de nosotros como psicólogos, ¿verdad? Y entonces debemos conocer cuáles son esas leyes que nos va a permitir modificar el comportamiento. Es decir, cuando conocemos la ley, ¿cierto? Cuando conocemos una ley, cuando conocemos un principio, podemos actuar nosotros, digamos, a favor o de alguna forma utilizando ese principio, ¿cierto? Y esto se da en todos los campos del conocimiento, ¿no? Natural, social y hasta espiritual. Entonces, como les mencionaba hace un momento, existe un mundo natural, un mundo sociojurídico o social, ¿cierto? Y un mundo espiritual. El conocimiento de los fenómenos naturales y sociales, eh, entonces se obtiene, digamos, el conocimiento más fiable, ¿no? Se obtiene mediante la ciencia, ¿no? Porque pues hay conocimiento popular o vulgar, ¿cierto? Hay conocimiento filosófico también, ¿cierto? Y hay conocimiento, pues, digamos, espiritual o religioso, ¿cierto? Que pues ya se obtiene mediante otro tipo de, o mediante otro método, ¿no? Entonces, en el mundo espiritual, pues tenemos un método para obtener ese conocimiento, ¿no? Que es la fe. Pero en el mundo natural y social, pues utilizamos el método científico. Por eso es que, digamos, la espiritualidad o el conocimiento del mundo espiritual no se puede conocer mediante la ciencia, ¿cierto? Entonces, ni mediante la fe podemos, digamos, únicamente poder aplicar principios y leyes espirituales, ¿cierto? Porque en cada uno de estos mundos, pues existen leyes y principios, ¿no? Entonces, como les mencionaba siempre, un principio, por ejemplo, del mundo natural, ¿cuál es? La ley de la gravedad, ¿cierto, Haiti? ¿Y será que si yo no conozco la ley de la gravedad aquí en el mundo natural y me lanzo de un edificio, ¿será que no me caigo? ¿Cuál es una de las características de la ley? Exacto, el que no la conozca no te hace secto de los efectos. Y esto aplica en todos los mundos. En el mundo social también, o sea, en el mundo sociojurídico.
Por ejemplo, si ustedes van a Medio Oriente, ¿cierto? O las mujeres van a Medio Oriente y utilizan ropa corta, ¿será que pueden decir yo no conocía la ley en Medio Oriente? ¿Será que el desconocimiento de la ley la exime de esa responsabilidad? ¿O será que ustedes nomás el hecho de decir, no, yo no sabía que girar a esta no se podía hacer? ¿Será que eso me exime la responsabilidad? ¿A qué vengo con esto? A que las leyes o principios, tanto en el mundo natural como en el mundo sociojurídico, como en el mundo espiritual, pues no distinguen y siempre van a actuar. ¿Sí? Es decir, crea o yo no crea, por ejemplo, en Dios desde el punto de vista espiritual, pues siempre va a actuar en mí. Entonces, así como en el mundo natural, unos principios y leyes, en el mundo social y jurídico se han creado unos principios y unas leyes, y en el mundo espiritual también existen unos principios y unas leyes que van a actuar en mí, quiera o no lo quiera, ¿cierto? Pero pues como científicos y precisamente como científicos del comportamiento, nos corresponde estudiar los principios y leyes del mundo natural y el mundo social, ¿cierto? Del cual la psicología se nutre. Ya dijimos que la psicología es una ciencia, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es conducta? Ya dijimos qué es la ciencia, ¿cierto? ¿Qué se busca con la ciencia? Y ahora, ¿qué es la conducta? ¿Qué es eso? Lo que nosotros como psicólogos tratamos de describir, explicar, controlar o modificar, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, en primer lugar, pues decimos, o sea, la conducta es visto como un producto, ¿cierto? Que eso fue inicialmente eh, digamos, fueron como el primer concepto de conducta, ¿cierto? El producto de algo, ¿cierto? De un estímulo hay una respuesta que incluso no se tenía en cuenta algunos procesos, incluso mentales, ¿cierto? Después se incluye también que es el producto de esos procesos y también es vista desde un punto de vista de la interacción. ¿No? Entonces, dice la conducta que es lo medible, ¿no? Los pensamientos serán conducta, las emociones serán conducta, podríamos medirlos. O sea, no todos son procesos superiores, ¿no? Hay procesos psicológicos básicos y hay superiores, pero son conductas. El pensamiento es un proceso superior, ¿no? La emoción es un proceso eh, activador. Así es, Rosa. Entonces decimos que desde un punto de vista radical o restringido, en un principio, desde el punto de vista del conductismo metodológico, decimos que es la conducta manifiesta, abierta u observable, ¿no? Eso fue desde un principio como se veía el concepto de conducta, ¿no? Hoy vemos el concepto de conducta desde un punto de vista amplio, donde también incluye la conducta oculta, privada o encubierta, ¿cierto? Que es el pensamiento y las emociones, todo lo que yo siento. ¿Por qué se dice que también? Porque también es observable. Ya no es por los demás, pero sí por la misma persona de la cual nos puede dar registro de esas, digamos, de esas conductas internas, ¿cierto? De esas conductas privadas y de la cual nos puede dar razón, nos puede, digamos, informar a través de registros, ¿cierto? Y se puede medir a través de la intensidad que pueda estar sintiendo la persona, ¿no? Eso ahora más adelante vamos a ver en el curso de análisis funcional de la conducta, cómo tenemos unos parámetros de medida para poder, digamos, realizar un análisis topográfico y un análisis funcional de la conducta, ¿cierto? Entonces, claro, desde el punto de vista amplio incluye la conducta manifiesta, abierta o observable y la conducta oculta, privada o encubierta. ¿Listo? Entonces, esas conductas privadas o encubiertas que incluyen los procesos psicológicos, ¿cierto? O procesos mentales, que son una serie de pasos o mecanismos que generan cambios en la conducta, la emoción o el pensamiento y que permiten a la persona tomar conciencia de sí misma y de su entorno. Se encuentran en la naturaleza de cualquier manifestación conductual y hacen posible la adaptación del comportamiento a las situaciones y exigencias ambientales. Los mismos incluyen el procesamiento de la información que es aportada por los sentidos, el almacenamiento de los datos, la deducción, la toma de decisiones oportunas para responder apropiadamente ante los sucesos del entorno y la resolución de problemas. Es decir, estos procesos psicológicos o mentales es la que viene a ser definido como conducta, conducta privada, ¿cierto?
o conducta oculta. Entonces decimos que tenemos un organismo, ¿cierto? Y tenemos un ambiente o un entorno en el cual hay una interacción y la cual es como procesada a través del organismo, a través del sistema, principalmente del sistema nervioso, ¿cierto? Y el sistema nervioso, vamos a ver más adelante, que está predeterminado de una forma por la genética principalmente, ¿cierto? Entonces, hay un órgano principal de ese organismo que es el cerebro, digamos el órgano central, ¿cierto? Que tiene el sistema nervioso central y que básicamente es allí donde se produce, digamos, ese procesamiento y se da todo lo que llamamos conducta, ¿no? O sea, aquí la conducta no viene siendo solo el resultado, sino desde el momento en que existe ese estímulo, se da todo ese proceso. Es decir, por eso es que el tema de la conducta se menciona, o sea, o se hace un símil, se hace una comparación, una metáfora como la velocidad de un vehículo, ¿verdad? O sea, en sí, digamos, la velocidad no es el carro, la velocidad no es la aceleración, ¿cierto? La velocidad es todo lo que lleva el recorrido, es decir, la velocidad desde que inicia el carro hasta que termina ya una velocidad, ya sea mayor o menor, ¿cierto? Entonces, por eso se describe la conducta, no el resultado de, sino todo el proceso es conducta. ¿Entendido hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún aporte? ¿Claro? Entonces decimos que hay un organismo, hay un contexto, hay un ambiente, ¿cierto? En el cual, pues en esa interacción se produce un procesamiento de una información, ¿cierto? Y aquí ya empezamos a ver que de alguna forma venimos nosotros predeterminados biológicamente para procesar la información de una forma o de otra y que es fundamental también para definir la personalidad de cada individuo y también para de allí derivarse en algunas problemáticas o trastornos psicológicos, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver que hay diferentes formas de procesar esa información a través de una vía lenta o a través de una vía rápida, ¿cierto? Entonces, esa interacción que se da con el organismo algunas personas ya biológicamente, o mejor dicho, biológicamente venimos ya predeterminados para que de alguna forma eh, procesemos esa información por la vía lenta o por la vía rápida, ¿cierto? Sí, o sea, es decir, ambas formas, ambas vías, ambos mecanismos de procesamiento de la información están presentes en cada uno de nosotros. Solo que hay un estilo, hay una forma que viene predeterminada biológicamente en que predomina esa forma de procesar la información, ¿cierto? Entonces, esa interacción puede darse por la vía rápida o por la vía lenta, ¿no? La vía lenta está ligada netamente a la biología, ¿cierto? Porque allí están las emociones, básicamente, que es la que dispara, digamos, todo el procesamiento, y la vía lenta está más ligada al tema del pensamiento y del aprendizaje, ¿cierto? Que está dado por un contexto. Y aquí ya vemos cómo el organismo es una interacción entre el contexto y la biología, ¿sí? Y es allí entonces donde se produce conducta, ¿correcto? Entonces, hay dos vías de procesamiento, ¿cierto? Aquí podemos revisar a LEDUX, que le llaman sistemas sensoriales, o el modelo de razonamiento dual de Evans Over y Kenneth Stanovis y Richard Wex, y de Kahneman. Ese de Kahneman hay un texto que se llama Piensa rápido, piensa lento, que es muy bueno para poder entender este tema o esta forma o estos sistemas de procesamiento de información, ¿cierto? Que llaman Kahneman, que hay un sistema, digamos, primario o un primer sistema o un sistema secundario. En este primer sistema pues van a estar la emoción, es decir, este primer sistema de procesamiento por la información pasa aquí directamente, ¿cierto? Y se da la acción, mientras que acá, en este segundo, pues pasa acá, sube acá y se demora por eso un poco más lento, ¿cierto? Es decir, se procesa a través del pensamiento y el pensamiento pues necesita tener como más criterios para poder
emitir esa acción, ¿no? Ese acto motor, ¿cierto? Entonces, mientras que sea por la vía rápida es más instantáneo, ¿cierto? Es decir, lo que llama Ledux la vía baja o vía alta, ¿cierto? El procesamiento de la información. Esto es importante porque dentro de terapia se tiene que explicar muchas veces en cómo procesamos nosotros, por ejemplo, esos estímulos emocionales, ¿cierto? De por qué muchas veces me da ira, ¿cierto? Es porque tengo esa vía y ahora algunas personas, pues como venimos predeterminados biológicamente, para que algunos sean más racionales o otros sean más impulsivos, dependiendo de donde generalmente procesa esta información, ¿cierto? Ahora, ambos tenemos de ambas, pero pues hay una predominancia, ¿cierto? Por alguna de las vías de procesamiento de la información. Cuando ya es exagerada esa predominancia, pues tenemos una vulnerabilidad, ¿cierto? Muchas personas son impulsivas, es decir, porque exageradamente, biológicamente, están predeterminados a procesar esa información mediante la vía baja o rápida, ¿cierto? Y entonces tiene una vulnerabilidad, digamos, biológica frente a esa forma de reaccionar, ¿cierto? De allí parte, por ejemplo, la teoría biosocial, que es la teoría para el tratamiento de la DBT, ¿cierto? Es decir, ¿por qué? Porque la persona, digamos, tiene un rasgo de procesar la información por la vía o por el sistema primario o la vía baja, ¿cierto? Entonces, y, pero ya demasiado pronunciado, ¿cierto? De modo que esto le genera es una vulnerabilidad biológica, ¿cierto? Y aparte de eso, pues el mismo contexto lo que hace es invalidar esa forma de reaccionar y entonces ahí viene la teoría biosocial en el tema de DBT, ¿no? Entonces, por eso es importante tener claro cómo nosotros procesamos la información. Ahora, esto es importante también porque ustedes pueden notarlo en las personas, ¿cierto? Desde el principio, o sea, esto se nota muy rápido cuando empezamos a tratar con alguien, de hecho, con nuestro paciente, sabemos de una vez si son más racionales o más impulsivos. Y parte de aquí, parte entonces, de aquí partimos básicamente toda la teoría de los temperamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es biológico, ¿no? O sea, si yo ya tengo una predeterminación de la forma de procesar la información, si soy más racional o impulsivo, entonces esto ya tiene una base biológica, ¿vale? Y aquí parte, pues, ya el resto de las formas de procesamiento de la información y de las cuales, digamos, tiene una base biológica, ¿no? Entonces, ya si la persona es más orientado a las metas o es más orientado a las personas, ¿cierto? Entonces, por eso hay unas personas más extrovertidas que son más asociadas a las personas, hay otras personas más introvertidas, ¿cierto? Hay unas personas que están más orientadas a las personas, otras que están más orientadas a las metas, hay unas que tienen más el pensamiento, más orientadas al pensamiento, a ser más racional, y otras que son más impulsivas, ¿no? Esas personas que llaman, digamos, coléricos, pero son más, ahora, al ser impulsivas y al estar, digamos, digamos, su conducta está producida por la emoción, básicamente son personas más de acción, ¿cierto? Entonces son personas que les gustan las cosas más rápido, ¿cierto? En cambio, los racionales, como se procesa por la vía lenta, pues básicamente son más despaciosos, la piensan más, y esto aquí ya va generando unas formas también digamos, de emoción, ¿cierto? Que va muy ligado, por ejemplo, la persona introvertida es más miedosa, es más ansiosa, de poder relacionarse y eso hace que necesariamente sean más racionales porque digamos, se interioriza más y no sale más al exterior. Mientras que las personas también que son más racionales tienen un poco más a la tristeza. ¿Por qué? Porque es que también se aísla y fuera de eso genera una serie de pensamientos, ¿cierto? Que lo va a llevar más a tener pensamientos repetitivos y de más nostalgia. Entonces, dependiendo de cómo sea la persona, va a tener, digamos, una clasificación de su personalidad, ¿cierto? Pero bueno, esto básicamente desde el punto de vista del tratamiento como tal, desde la psicología, no nos aporta mucho debido a que esto es una clasificación nomotética. ¿Qué quiere decir nomotético? Que es decir, está basado en que
hay en una clasificación, digamos, clasificar en una norma, ¿cierto? Por eso es que generalmente, por ejemplo, cuando se hacen clasificaciones diagnósticas, que se trata de encasillar, digamos, la complejidad de la conducta de las personas, pues básicamente se trata de clasificaciones nomotéticas, es decir, se establece que si las personas cumplen con esta, digamos, con estos parámetros, o sea, con estas normas están incluidos dentro de esta categoría, ¿cierto? Entonces, una clasificación diagnóstica nomotética, ¿qué sería? ¿Qué tipo de clasificaciones nomotéticas podemos conocer? ¿Qué tipo de clasificaciones nomotéticas? ¿Qué creen ustedes? El DSM-5, ¿no? El DSM-5 al CIE-11 son clasificaciones nomotéticas en las cuales a través de unas características pues se clasifican dentro de unas normas, ¿cierto? Y que nos dicen si esta conducta es normal o no. Entonces son clasificaciones nomotéticas que de alguna forma nos sirve para conocer un poco, pero realmente no nos está explicando como tal, ¿cierto? Rosa dice, ¿tiene que ver algo el sexo? O sea, para la forma en que procesa la información. No, básicamente sí hay algunas tendencias, ¿cierto? Hay algunas tendencias, por ejemplo, si la persona es más, eh, eh, pero pues esto es más o sea, hay unas diferencias en cuanto a conductas y de hecho hay unas diferencias biológicas. Hace poco salió un estudio, hace como 3 semanas, 4 semanas, referente a las diferencias de los niños y de las niñas, ¿cierto? Y que esto básicamente no se trata también de temas de sociológicos únicamente, sino que el sexo es algo biológico que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces, que básicamente esas conductas, digamos, sexuales, pues vienen preestablecidos unos ciertas conductas que son más de tipo instintivo, ¿cierto? Que vamos a ver más adelante, digamos que es una forma de conducta, ¿cierto? Y que básicamente está dado por ya unas bases genéticas y biológicas, ¿cierto? Pero respecto a la forma de ser, no influye mucho el sexo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver más adelante, ¿no? El hecho de que esto tenga una base biológica no quiere decir que seamos así. Pero ¿a qué viene esto? De que lo que tiene una base biológica realmente no es modificable como tal, ¿sí? Sino que es controlable, ¿cierto? Es decir, si yo soy impulsivo, puedo controlar mi impulsividad. Si soy racional o soy muy introvertido, puedo controlar y de alguna forma tratar de tener unas habilidades, pero jamás voy a ser pues, extrovertido. Y una persona racional, pues muy difícilmente va a ser impulsiva, ¿cierto? Generalmente. O sea, puede generarse en algunas problemáticas, pero no quiere decir que sea esa la base de la persona de lo como es, ¿cierto? Entonces, lo biológico siempre va a estar allí jalando, ¿cierto? Entonces podemos controlarlo, que eso es lo que debemos ver nosotros como psicólogos, ¿cierto? ¿Qué controlamos, qué modificamos, qué conductas nuevas generamos y cuáles reducimos, ¿cierto? Ahora, aquí vamos viendo algo muy importante, ¿cierto? Que viene una base biológica, pero también hay unos aprendizajes primarios y necesarios, digamos, desde el mismo nacimiento y desde el mismo oriente que se está dando, ¿cierto? Y a través de todo el desarrollo se va dando un conocimiento y la importancia de aprender lo que realmente necesitamos aprender, ¿cierto? Porque pues hay una teoría que vamos a ver más adelante también, se llama la teoría del aprendizaje inhibitorio. Sí, entonces, que ahorita vamos más adelante pues a tener como un poco más de claridad. ¿Alguna pregunta, algún aporte hasta acá? ¿Entendido? Claro, hasta acá todo. ¿Alguna duda? Listo, Fernando. Bueno, entonces decimos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, pues ya ampliamos el concepto de la psicología, ¿cierto? Que es la ciencia que estudia la conducta humana y que básicamente, teniendo en cuenta, ¿cierto? Que no solo analizamos el tema
digamos, en sí el proceso que se da a nivel psicológico, sino que también digamos, la dimensión biológica y la dimensión social, ¿cierto? Porque es a partir de esa interacción donde se genera esa conducta, ¿cierto? Entonces decimos que la ciencia que estudia desde el análisis biopsicosocial, ¿cierto? Recordemos que el tema espiritual, pues nosotros, se escapa al conocimiento de la ciencia, pero sin embargo debemos tenerlo en cuenta con el fin de ver si dicha espiritualidad está actuando como un factor protector o un factor de vulnerabilidad, ¿cierto? O un factor mantenedor de la conducta. Entonces, muchas veces cuando vemos en temas de, por ejemplo, de manipulación o en temas de pronto de culpa o de no aceptar o de autocompasión, muchas veces es una mala interpretación de la espiritualidad, ¿cierto? Que pues la persona tiene y eso dificulta a un cambio de la conducta, ¿cierto? Entonces, sin embargo, se tiene en cuenta como una variable, más no es nuestro centro de digamos, nuestro centro de trabajo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta principalmente esas variables biológicas y sociales, ¿cierto? Pues que en esa interacción es que se va a dar la conducta, ¿cierto? Y pues a nivel biológico, pues tenemos todo el tema orgánico, es decir, cómo está funcionando nuestro organismo y a nivel fisionómico, es decir, nuestro aspecto físico que también nos va a llevar a que tengamos un concepto de nosotros mismos y que va a influir en nuestro comportamiento, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros nos vemos o cómo nos vemos, sentimos que nos ven los demás, pues también vamos a actuar de esta forma, ¿no? Y desde el punto de vista social, pues todo el ambiente, la familia, la amistad, la sociedad y el mismo Estado también regula nuestro comportamiento y ayuda e influye como variable en nuestra conducta, ¿cierto? Entonces, digamos, a nivel biológico, pues tenemos unos recursos, ¿cierto? Que son los talentos, competencias, es decir, el talento, hay un talento innato, ¿cierto? O sea, que nace con nosotros unas actitudes, unas capacidades, ¿cierto? Y a nivel social, pues se va dando un aprendizaje que la cual pues se va generando ese talento, ese potencial que tenemos y pues también tenemos unos recursos a nivel social que son las relaciones, ¿cierto? Y a nivel espiritual pues también es esa relación con Dios, ¿no? Entonces, cuando se genera, digamos, una conducta problema, cuando se nos genera un problema de conducta, ¿cierto? Entonces, decimos que nuevamente venimos aquí al concepto de psicología, que es la ciencia que estudia la conducta humana desde el análisis biopsicosocial, ¿cierto? Desde el ser con el fin de describir, explicar y predecir, ¿cierto? Y controlar y modificar y propender por una funcionalidad, bienestar y desarrollo. Es decir, vamos dando al psicólogo cuando no tenemos conductas disfuncionales, sentimos malestar, ¿cierto? O cuando sentimos o queremos nosotros desarrollar nuestro potencial. O sea, estamos bien, pero queremos desarrollar nuestras capacidades, nuestros recursos, ¿cierto? Entonces también se puede asistir al psicólogo en los diferentes contextos, ¿cierto? Clínicos, social, educativo, organizacional, ¿cierto? Ahora, como psicólogos clínicos, nosotros lo que tratamos son las conductas problemas. Las conductas problemas, ¿cuáles son las conductas problemas? Cuando hay una disfuncionalidad, es decir, cuando la conducta, digamos, no me permite funcionar bien en otros determinados contextos, ¿cierto? O en todos los contextos, ¿cierto? Pero hay algunas conductas problemas, por ejemplo, que digamos, que están afectando solamente unas partes del ser, ¿cierto? Algunas dimensiones, lo que llamamos áreas de ajuste. Entonces, por ejemplo, algunas personas que tienen conductas agresivas pueden ser solo en el contexto familiar, más no en el contexto laboral o en el contexto, por ejemplo, educativo, universitario, ¿cierto? Entonces, debemos analizar si esa conducta o sea, si ese problema, o sea, conducta problema se está presentando en todos los ámbitos o es específicamente en este ámbito, ¿cierto? Porque así mismo vamos a hacer un proceso de intervención, ¿cierto? Pero entonces, cuando se presenta esa conducta problema, ¿cierto? Entonces, cuando hay un desequilibrio en estas dimensiones, por ejemplo, ya sea a nivel de cada una de las dimensiones, por ejemplo, a nivel biológico, ¿no? Hay un desequilibrio hormonal, ¿cierto? O hay un desequilibrio a nivel biológico y social, es decir, para mí es más importante yo mismo, ¿cierto? Es decir, más importante mi aspecto físico que incluso puede ir en contra de mi salud, ¿cierto? O le doy más importancia a las personas que a mí mismo, ¿cierto? Entonces hay un desequilibrio, ¿cierto? Entonces allí vamos a actuar también el psicólogo. Cuando hay un conflicto, ¿cierto? Entonces cuando hay un conflicto que entre las mismas dimensiones o un conflicto dentro de una de la misma dimensión, ¿cierto? Puede haber un conflicto, por ejemplo, a nivel
biológico a nivel... De hecho, hay una teoría que se llama la teoría del conflicto genético, o sea, realmente siempre estamos en conflicto, ¿cierto? Entonces, desde que hay desde que nos engendramos, hay un conflicto de los genes por a ver cuál se queda, si el del papá o el de la mamá, cuál de estos gana. Y cuando se da ese conflicto, de hecho, cuando hay un conflicto que muchas veces el uno inhibe al otro, ¿cierto? Que muchas veces no encaja, es cuando se pueden producir algunas problemáticas de tipo mental, ¿sí? De problemáticas o trastornos psicológicos. Entonces, eh, por ejemplo, los últimos descubrimientos dicen que dependiendo, por ejemplo, si es del papá o la mamá, que en ese conflicto genético se genera digamos, se atrofia alguno de los genes, pues puede desencadenar el síndrome de Prader-Willi, por ejemplo. Entonces, hay algunas problemáticas que se dan por eso desde el momento en que nosotros nos concebimos, ¿cierto? A nivel espiritual hay conflicto, ¿cierto? Hay conflicto por nuestro espíritu, por nuestra alma, ¿cierto? Entre el bien y el mal. A nivel social hay conflictos. A nivel psicológico yo tengo conflictos. Muchas veces tengo dilemas porque no puedo decir una cosa u otra, ¿cierto? Parte digamos, del trabajo psicológico está en tratar algunos conflictos, ¿cierto? Que se dan, ya sea porque la persona no puede decidir, no tiene esos, digamos, recursos, ya deberíamos determinar, ¿cierto? Si la persona, porque también por falta de recursos, por no desarrollar esos recursos, o porque las problemáticas, digamos, o las situaciones sobrepasan mis recursos, es que se genera una conducta problema, ¿cierto? Y entonces hay que tenemos que hacer entrenamiento en habilidades. Por ejemplo, en el tema de conflicto, ¿qué tenemos que hacer? Resolución de problemas, ¿cierto? En el tema de desequilibrio también pues tenemos que ver cómo podemos actuar para poder, ya sea si es un desequilibrio, por ejemplo, a nivel biológico, prácticamente emocional, cómo podemos equilibrar esas emociones, ¿cierto? Y también muchas veces puedo estar bien, pero empiezo a utilizar estrategias inadecuadas a las cuales me pueden llevar a tener algunos problemas de conducta. Por ejemplo, las adicciones son el uso adecuado, inadecuado de algunas estrategias para sentirme mejor, para de pronto salir de una situación problemática. Entonces utilizo, digamos, sustancias o empiezo a tener ciertos comportamientos que me llevan a una adicción, ¿cierto? Entonces, cuando hay un problema cuando hay un problema de conducta, cuando hay un desequilibrio, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema en el manejo de los recursos o cuando estoy, digamos, utilizando estrategias inadecuadas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque pues desde allí también voy a empezar a intervenir, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a seguir viendo acá ahora a nivel biológico qué es lo que, digamos, cómo se da esa interacción y qué es lo que realmente tenemos en cuenta a nivel biológico, ¿cierto? Cómo influye la biología en nuestro comportamiento. Entonces tenemos las bases biológicas del comportamiento, pero ¿qué es lo que realmente influye en nuestro comportamiento? ¿Cierto? Entonces tenemos que hay unos factores biológicos, unos factores sociales que interactúan, ¿cierto? Y hay unos factores incluso espirituales, pero que aquí no lo tenemos en cuenta porque no, digamos, no es competencia de la ciencia, ¿cierto? Entonces, esos factores psicológicos, ¿cierto? Son procesados a través de unos procesos psicológicos, digamos, hay unos procesos psicológicos básicos, ¿cierto? Hay unos procesos psicológicos cognitivos y hay unos procesos psicológicos activadores. Los procesos cognitivos o cognitivos básicos y superiores, ¿cierto? ¿Cuáles son los procesos psicológicos cognitivos básicos? ¿Cuáles son? Rosa, ya vamos para allá. Es importante tener en cuenta estas bases biológicas, digamos, es importante tener en cuenta todas las variables que influyen en el comportamiento, porque es a partir de allí que vamos a tener en cuenta para poder hacer un análisis de conducta, ¿cierto? Porque muchas veces, o sea, muchas de estas conductas que son producidas biológicas, pues, digamos, por todos los factores biológicos, es decir, conductas que son innatas, que es lo que vamos a ver, y otras que son producidas por factores sociales, que es decir, son conductas aprendidas, ¿cierto? Y aquí ya vamos a ver más adelante cómo hay unas conductas innatas y conductas aprendidas, que es una clasificación de las conductas, ¿cierto? Pero es ¿por qué? Porque hay una interacción entre lo biológico y lo psicológico. Pero es importante tener en cuenta todos los principios y leyes para poder hacer un buen análisis funcional de la conducta, ¿cierto? Ahora, hay diferentes análisis de conducta que vamos a ver más adelante. Pero pues para esto es importante primero tener en cuenta
todo esto, cómo funciona, ¿cierto? ¿Qué es a nivel biológico lo que tenemos en cuenta y qué es a nivel social lo que se tiene en cuenta, ¿cierto? Entonces decimos que hay unos, digamos, esa interacción entre lo biológico y social se da a través de unos procesos. Heidi dice, procesos cognitivos básicos, atención, percepción, sensopercepción y memoria. Y la percepción, atención, pensamiento, memoria, bueno, ya Paulina, pensamiento, memoria y lenguaje, ya el pensamiento y el lenguaje son procesos psicológicos que superiores, ¿no? Entonces, y algunos incluyen la inteligencia, pero pues en sí el pensamiento, memoria, el pensamiento y lenguaje son superiores. ¿Por qué? Porque ya se da es con la interacción social, ¿cierto? Y ya los otros que son la atención, percepción y memoria se dan por mecanismos más biológicos, ¿cierto? Al igual que los procesos psicológicos activadores también tienen un mecanismo biológico y un mecanismo, digamos, más social, ¿no? Que son los procesos, digamos, la emoción, ¿cierto? Digamos, los procesos psicológicos activadores, tenemos digamos, los procesos, la voluntad y la emoción, ¿cierto? La voluntad que está dado por el tema de la motivación, ¿cierto? Que es más social, y el tema de la emoción que es más biológico, ¿sí? Entonces vemos cómo, o sea, siempre es una interacción constante del organismo con el ambiente y cómo estamos influenciados, ¿ven? O sea, ven con todas esas variables y eso es lo que van a producir, lo que se va a producir la conducta, ¿cierto? Y esa conducta repetitiva pues nos va a generar un aprendizaje, ¿cierto? Ahora, muchas veces, digamos, esa forma de actuar, entonces viene dado por unos rasgos biológicos, ¿cierto? O está dado por algunas circunstancias sociales a lo que le llamamos estado, ¿cierto? Entonces, el rasgo y el estado son propios de características de la personalidad. Entonces, sí, muchas veces, si yo soy impulsivo, pues siempre voy a ser un poco más iracundo, ¿cierto? Pero puedo estar yo también en una situación, digamos, como de agresividad, de ira, y es un estado, ¿cierto? Entonces puedo estar en un momento, o puede ser que mi rasgo de personalidad es un poco más impulsivo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que también tenemos que identificar, ¿no? Entonces, si es propio de un rasgo o es propio de un estado, ¿cierto? De la persona, ¿no? Por ejemplo, esto tiene que ver más con el tema de personalidad, pero es importante, ¿por qué? Porque para los trastornos de personalidad es necesario tener en cuenta si es rasgo de un estado, ¿cierto? Ahora, este tema de rasgo es más de tipo biológico, ¿cierto? Ahora, la personalidad pues va a estar compuesto también por un componente biológico y un componente social, ¿cierto? El temperamento, como habíamos visto, es que ¿de qué componente? Hereditario, biológico, ¿cierto? Entonces está dado por unas características y el carácter está dado por lo social. Por eso hay una mala interpretación acá en el tema de lo que quiere decir carácter, que es una persona de carácter, que quiere decir carácter fuerte porque es agresivo, que es bravo, ¿cierto? Y esa persona tiene carácter. No, realmente el carácter, y está mal, Paulina, muy bien, biológico, ¿cierto? El carácter está mal interpretado. El carácter, una persona de carácter es aquel que a través del aprendizaje ha sabido regular su temperamento, que son los cuatro temperamentos que habíamos visto, ¿no? El colérico, digamos, digamos, el impulsivo, el más racional, ¿cierto? El introvertido, el extrovertido. Entonces, aquella persona que es capaz de, que a través de esas, digamos, variables culturales, socioculturales, regular su forma de actuar biológica, es decir, su temperamento, es una persona que tiene carácter, ¿cierto? Pero pues muchas veces culturalmente se mal, digamos, interpretado el concepto del carácter, ¿cierto? Entonces, toda esta parte del carácter, temperamento, rasgo, los procesos psicológicos activadores, es decir, la emoción, es más biológica, ¿no? Y acá el carácter, el estado, digamos, todo el tema de conocimiento, de procesos cognitivos superiores, está más dado por el tema sociocultural o la variable sociocultural, ¿cierto? Ahora, la parte biológica que realmente está sosteniendo o que define, dime mil gracias, debo retirarme, después listo, Paulina, claro que sí. Entonces, digamos, la parte, digamos, la biología digamos, el elemento biológico que determina la forma de actuar del organismo como tal,
es la genética, ¿cierto? Es lo que va a determinar, la genética es la que va a determinar, digamos, la forma en que actúa el sistema digestivo, el sistema inmunitario, el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿cierto? Entonces, cómo está esta genética, ¿cierto? Entonces está dado por el genoma, ¿cierto? El genoma humano es donde está básicamente toda la información de la persona, ¿cierto? Toda la información de sus características biológicas y psicológicas, ¿cierto? Entonces, tiene el genoma tiene una base filogenética. ¿Qué es la filogenética? ¿Qué es la filogenética? Esto es importante porque vamos a tener en cuenta más adelante que hay unas conductas que tienen una base filogenética. ¿Qué es la filogenética? ¿Qué creen ustedes que es la filogenética? Dice la característica fisiológica adquirida durante la evolución, pensaría. Fernando, muy bien. Sí, básicamente es ese conjunto o esa información genética que nosotros tenemos, ¿cierto? Heredadas, pues, pero de la especie, ¿sí? Entonces, es la información biológica de la especie. Es decir, de qué especie nosotros pertenecemos, a los homínidos, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí que muchas veces, digamos, hay unas características de los animales que básicamente el Homo sapiens, ¿cierto? De la cual hay unos instintos animales. Entonces, es decir, esa carga filogenética es esa información biológica de la especie, es la carga que llamamos filogenética. Es decir, la forma de actuar a través de esos instintos, de esos instintos, es lo que llamamos la filogenética. Y esa filogenética, pues, es la base de los procesos activadores, principalmente la emoción, ¿cierto? Es decir, la emoción tiene una carga filogenética, ¿cierto? Y esa filogenética, pues, está incluido dentro del determinismo biológico. Es decir, no se pueden quitar. Por lo tanto, las emociones no se pueden eliminar, no se puede dejar de sentir, porque es filogenético, es decir, de nuestra especie están en nuestros genes, ¿sí? Y eso genera un determinismo parentesco de distintos grupos de seres vivos, esa evolución de las especies, exactamente. Entonces, aquí básicamente tenemos nosotros una carga genética de nuestra especie que determina de alguna forma nuestras patrones de conducta, ¿cierto? De ahí viene que algunas personas seamos más impulsivas, es decir, digamos, predeterminadamente venimos para actuar de determinada forma, ¿cierto? Ahora, eso no quiere decir que esto me va a, a decir que realmente soy así y así como dicen algunos, ¿no? Yo soy así pues no hay nada que hacer, no. Realmente, si bien hay un determinismo biológico, recordemos que se puede hacer a través, que se puede hacer con aquellas, digamos, con aquellas variables que son biológicas o que vienen determinadas biológicamente y que no podemos cambiar, ¿qué se puede hacer? Como científicos, ¿qué podemos hacer? Controlar las doc, ¿Cómo? aprender a controlar. Exactamente, sí, claro. O sea, la podemos descontrolar, más no la podemos modificar, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un problema, por ejemplo, que está dado por los procesos psicológicos activadores de las cuales depende la emoción, ¿qué puedo hacer? Controlar, regular, ¿cierto? Es decir, hay una, hay, hay como unos límites en las cuales como las personas no actuamos de manera, digamos, plana, sino estamos con altibajos, ¿cierto? Entonces, pero cuando ya se sale de esa como normalidad, ¿cierto? Pues se da como una disregulación, por ejemplo, emocional. ¿Y qué se puede hacer? Regular o controlar. Eso quiere decir que realmente no voy a dejar ser impulsivo, pero sí voy a hacer que mis conductas, digamos, no sean disfuncionales, ¿recuerdan? Generar un equilibrio, ¿cierto? Entonces, recuerda cuáles son o sea, cuándo se forma una conducta problema. Es una forma, ¿no? Es una forma porque muchas veces esa desregulación Quintero, bueno, Quintero se puede dar y se puede mantener
por algunas, digamos, por algunos elementos, algunas variables de tipo cognitivo, ¿cierto? Que es lo que va a hacer que yo esté en ese bucle, digamos, básicamente, y que no pueda ya controlar. Entonces, por ejemplo, hay una forma también de actuar frente a esa regulación emocional, pero muchas veces la desregulación emocional se da porque hay una activación fisiológica, ¿cierto? Entonces, y las activaciones fisiológicas son inconscientes, siempre va a ser inconsciente. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? O sea, hay formas no tanto de ser consciente, sino si hay una activación que tengo que hacer, si hay una activación fisiológica, ¿verdad? ¿Cierto? Hacer que digamos que de alguna forma se desactive, ¿cierto? ¿Y cómo puedo cómo puedo desactivarla? O sea, yo cuando estoy activado, cuando estoy activado fisiológicamente, se genera digamos, lo que llama Goleman un secuestro emocional, es decir, no permite que el estímulo pase a la vía alta, sino que realmente se tranca allí, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, no puedo hacer consciente algo que realmente no me permite llegar al pensamiento, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es desregular esa activación. Lo que tengo que hacer es desactivarme fisiológicamente. Cuando hay una activación fisiológica, ¿qué tipo digamos, qué sucede en mi cuerpo? ¿Qué sucede en mi cuerpo cuando hay una activación fisiológica? Doc, hay muchos cambios, pues a nivel de diferentes contextos en el cuerpo. Exacto, ¿qué cambios? Escribámoslos. Porque así mismo es que tenemos que nosotros actuar, ¿cierto? ¿Qué cambios se generan en el cuerpo? Ustedes, que digamos con sus pacientes, ustedes mismos, ¿qué han sentido? ¿Qué sienten cuando sienten rabia? ¿Qué sienten cuando... Doc, de pronto taquicardia, sudoración, ¿Sí? cambios en la presión arterial, movimientos frecuentes de los miembros inferiores o superiores, que sienten que de pronto la respiración, bueno, muchos, y en nosotros mismos también, Doc. Exactamente, y cuando yo tengo, por ejemplo, un tema de respiración, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, una de las técnicas, regular la respiración, ¿cierto? Entonces, tengo que mirar, regular la respiración. Cuando, por ejemplo, hay una activación en mi cuerpo que yo tengo que sentir, ¿cierto? Entonces, hago también actividades de mindfulness que me va a permitir, digamos, sentir realmente qué es lo que estoy sintiendo y dónde y cómo lo estoy sintiendo. ¿Cierto? Entonces vemos cómo cada una de estas, por ejemplo, cuando se me tensionan los músculos, cuando siento ira, ¿cierto? Si hay una forma de que hay una técnica que es para relajar los músculos, ¿y cómo se llama? Civilización sistemática. Esa es una, pero pues de sensibilización vamos a ver más adelante que es muy bien, acá dicen la relajación muscular progresiva de Jacobson. ¿Ven? O sea, ve cómo está relacionado el tema, digamos, de las técnicas, o sea, de lo que pasa para poder, y estos son técnicas netamente que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Son técnicas basadas básicamente en ese aprendizaje dado por, digamos, que tiene un componente genético muy alto, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Por lo tanto, existen unas técnicas para las cuales las utilizamos, digamos, tratamos de controlar a través de la modificación de conducta, ¿cierto? Entonces vemos cómo aquí básicamente van apareciendo unas técnicas dependiendo de las problemáticas que es más de tipo biológico. Aquí vemos cómo la modificación de conducta está más ligada un poco al tema biológico y más adelante con las terapias contextuales se va a ligar un poco más al tema contextual, ¿cierto? Entonces, pero pues por ahora básicamente está más ligado al tema biológico, ¿no? Que es donde nace la conducta, ¿cierto? Entonces decíamos que hay unos procesos psicológicos, aquí estamos hablando cómo, digamos, estas bases filogenéticas, digamos, influye esa variable en el proceso psicológico activadores que es la emoción y la motivación, ¿cierto? Es decir, la emoción también puede tener, puede tener un componente cognitivo, ¿no? Y cuando esa emoción tiene un componente cognitivo, se convierte en un afecto.
y la motivación también. Cuando esa motivación básicamente es más social, contiene, veamos, digamos, tiene una carga más cognitiva, pues va a volver, digamos, en algo volitivo, es decir, de la voluntad, ¿cierto? Entonces vemos cómo siempre va a haber una interacción entre lo biológico y lo psicológico y lo social, ¿sí? Listo, entonces decimos que básicamente hay un componente filogenético, ¿cierto? Que pues de alguna manera hay un determinismo biológico por esto, ¿cierto? Que se puede descontrolar, ¿no? Porque pues esto lo que me va es de alguna forma influir en los procesos psicológicos activadores, es decir, producir la emoción y afectar la motivación, ¿cierto? Entonces, que tiene que ver con, digamos, todo lo que tiene que ver con procesos psicológicos activadores, pues está relacionado con emoción y motivación y que tiene una carga filogenética que por tanto no se puede cambiar ni modificar, sino que se puede descontrolar o regular, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que estos están dados para la supervivencia, ¿cierto? O la conservación de la especie, ¿sí? Entonces de allí nacen algunos instintos, esos dos instintos, la supervivencia y la conservación de la especie. Bueno, viene, digamos, ya el genotipo, que básicamente es donde viene pues, la información biológica heredada, como mencionaba hace un momento la compañera, ¿cierto? Que básicamente lo que heredamos de nuestros padres. Y heredamos no solamente temas de características fisiológicas, sino psicológicas también. Entonces, vea cómo es de importante la carga genética que también heredamos eh, conductas, ¿cierto? Que hemos aprendido. Entonces, vemos como, por ejemplo, la depresión también puede tener una carga en la cual yo la pueda transmitir también a mis hijos. De allí de que, dependiendo de cómo yo sea, o sea, de realmente ser, realmente tener unas buenas conductas, de alguna forma ya va un avance en la crianza del hijo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a heredar de alguna forma esas características psicológicas también, ¿cierto? Ahora, recordemos que esto no es el genotipo como tal, ¿cierto? También tiene una carga, digamos, un determinismo biológico como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, si mis padres son un poquito trigueñitos, pues yo va a salir lo mismo, ¿cierto? Y eso no se va a cambiar. O sea, eso no es filogenético, eso es del genotipo, ¿cierto? O sea, básicamente viene una información en mi genotipo que se exterioriza y esa información exteriorizada es lo que llamamos fenotipo más adelante, ¿cierto? Que eso no se puede cambiar, que se puede, recordemos que lo biológico no se puede cambiar. ¿Será que mi color de piel lo puedo cambiar? ¿Mi estatura la puedo cambiar? No, ¿cierto? Entonces, no lo puedo cambiar, pero sí lo puedo, sí puedo de alguna forma regular, ¿cierto? Por ejemplo, Michael Jackson trató de cambiar su piel, pero igual, digamos, la genética siempre, o sea, si no se mantenía con tratamientos, siempre iba a salir a flor de piel, pues, en su color, ¿cierto? Entonces, siempre tenía que, sí se puede tratar, ¿cierto? Cuando se puede cambiar. El sexo es un determinismo biológico, por tanto, el sexo no se puede cambiar. Se pueden mutilar, digamos, los genitales, pero no quiere decir que el genital es lo que determina únicamente el sexo. Hay una serie de características biológicas y psicológicas como tal, que no tiene que ver solo con lo cultural, como nos quieren hacer ver. De hecho, hay un estudio último reciente, vean las características o los cambios a nivel de conducta y biológico entre niños y niñas. Un estudio que se hizo y que determina que por eso tenemos, digamos, cerebros diferentes. Entonces, digamos, la carga biológica que tenemos para que nuestra conducta sea es grande, ¿cierto? Pero no quiere decir que esto de alguna forma, yo ya sea así y no pueda ni controlarlo o modificarlo. Hay algunas cosas que vamos a ver más adelante cómo podemos cambiarlas, ¿cierto? Que es lo que hacemos como psicólogos. Michael Jackson tenía una enfermedad, pero pues, producto de los mismos tratamientos que se había, digamos, hecho para el cambio de su piel, ¿cierto? Entonces, de ahí se derivan otras problemáticas, ¿cierto? Entonces, pero pues por eso mismo, que muchas veces nosotros por querer cambiar algo, ¿cierto? Que está biológicamente y nos excedemos en esos tratamientos, es que se generan unos problemas de salud, ¿cierto?
Rosa, déjeme, yo les comparto el estudio de esas diferencias entre los niños y niñas que vienen determinadas biológicamente. Hace como 3 semanas les paso el artículo científico a los que están en el grupo del curso para psicoterapeutas. Entonces ahí les comparto también, me recuerda para compartirle el último estudio científico referente a esos cambios. Entonces, decimos que el genotipo hay una carga heredada, o sea, aquí ya no es de la especie, sino de nuestros padres como tal. Entonces, básicamente, entonces heredamos de la especie, heredamos de nuestros padres conductas que básicamente aquí hay una carga genética muy grande en la cual viene con un determinismo biológico como tal que pues no hay mucho que hacer para cambiar, ¿cierto? Y entonces este genotipo, es decir, mi biología, a ver, si decimos que la información biológica se puede heredar, si yo, por ejemplo, asisto a terapia, tengo una carga biológica, filogenética, en la cual dice que soy un poco impulsivo, ¿cierto? Pero he aprendido a regularla a través de terapia. La terapia, pues básicamente son formas de aprender nuevas conductas, ¿cierto? Lo que quiere decir que a través de mi genotipo voy a heredar una conducta un poco más regulada. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo influye mi conducta y mi aprendizaje en regular esa conducta en mis hijos? ¿Sí? Es decir, es una buena idea como padres nosotros ir, de hecho sería muy responsable ir a terapia para mejorar nuestras conductas, para así mismo tener unos hijos o tener una ventaja pues en la crianza de los hijos. Ahora, no quiere decir de que esas conductas heredadas básicamente ahora, como tengo un genotipo ahí, ¿cierto? O se pueden activar o se puede mantener así a través de la misma, digamos, el mismo contexto, ¿cierto? Porque dice Rosa que puede ser un error, que la conducta puede ser modificada, es un error. O sea, es una pregunta. Sí, sí, es una pregunta, doctor, cuando se habla que la conducta puede ser regulada y se sostiene que no modificada. Me pareció que así le comprendí. Sí, pero a nivel biológico, ¿no? Hay conductas que sí pueden ser modificadas, ¿cierto? Pero mire cómo es de importante, o sea, pueden ser modificadas, ¿cierto? Pero las conductas generalmente jamás desaparecen. Entonces, modificar, ¿qué quiere decir? O sea, cambiar, ¿cierto? O sea, cambiar. Y cambiar no es desaparecer totalmente, sino que de alguna forma lo que se trata, es decir, más que todo a lo que vengo de controlar son las conductas que están guiadas por la base biológica, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el tema emocional, con temperamento, se puede regular, ¿cierto? Pero hay otras conductas que son aprendidas y sí se pueden modificar totalmente, ¿cierto? Entonces son aprendizajes, por ejemplo, el tema de llegar tarde, ¿cierto? Entonces, si yo llego tarde, estoy acostumbrado a llegar tarde a la empresa, son conductas que se pueden modificar. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a trabajar más adelante. Estamos viendo conductas dadas por la biología, ¿cierto? Son conductas más innatas, pero cuando son dadas por el aprendizaje, es decir, así como aprendo, puedo desaprender y aprender nuevas conductas, ¿cierto? Ahora, que desaprenda totalmente, no, pero sí puedo que a través de ese nuevo aprendizaje, esta conducta pues ya no salga más a flote, ¿cierto? Pero entonces sí se modifica. ¿Por qué? Porque implanto una nueva conducta que es la que se va a mantener o es la que me va a mantener prácticamente ese cambio, ¿sí? Entonces, esa es como la idea de que las conductas, las cuales son aprendidas, pues como las aprendí, puedo aprender nuevas conductas o las puedo desaprender, ¿cierto? Pero aquellas que tienen una base biológica, que es decir, que vienen determinadas, pues no es que las haya aprendido, ¿cierto? Sino que realmente es propia de mi especie, es propia de mi herencia y por lo tanto lo que tengo que hacer es regularla. Ahora, o sea, las conductas no son netamente, no son netamente biológicas digamos, innatas y aprendidas, ¿no? Sino que dentro de esa interacción, digamos, se unen y tengo una parte innata y tengo una parte aprendida, ¿cierto? Esa innata se puede, digamos, esa conducta innata se puede disparar por algo o esa conducta innata se puede fortalecer
o se puede de alguna forma mantener. Entonces, toda esa interacción es que vamos a hacer cuando hacemos un análisis de conducta, ¿cierto? Claro, hasta acá vamos entendiendo un poco, vamos comprendiendo un poco lo complejo que es el comportamiento humano. Sí, Doc, vamos comprendiendo, usted explica muy bien, aunque sí es complejito. Sí, claro, eso es realmente complejo. O sea, entender todo. Y ahora, porque es importante tener en cuenta, digamos, la filogenética digamos, porque y vamos adelante, vamos a ver otros conceptos en los cuales ustedes van a ver cuando hablemos de modificación de conducta. Por eso es que muchas veces esos cursos de modificación de conducta, por ejemplo, a mí me ha costado muchísimo. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar de modificación de conducta sin tener en cuenta todos estos conceptos, sin comprender primero, o sea, de dónde sale la filogenética, ontogenética, qué significa. Entonces, básicamente digamos, parten de estos conceptos, ¿cierto? Y no tenemos claro y nos cuesta entender mucho, digamos, todos esos términos relacionados con la modificación de conducta, ¿cierto? Ahora, para que tengamos en cuenta, ¿no? O sea, cómo, y muchas veces algunos conductistas radicales, más que todo, creen que entre más radical soy más científico y separarme yo de la espiritualidad, eso me hace más científico, ¿cierto? Pero mire que han descubierto un gen, ¿cierto? Los genes hacen parte del genotipo, ¿cierto? Que es el BMAT2, que básicamente dice que tiene una carga instintiva espiritual, ¿cierto? Entonces, básicamente no solo tenemos los instintos de supervivencia y conservación de la especie, sino también esa búsqueda de Dios. Es decir, esa búsqueda de Dios es algo instintivo que me va a unir con el mundo espiritual. Entonces, vemos cómo cada cosa, digamos, la supervivencia me tiene unido aquí con el mundo natural. El tema de la conservación de la especie y la reproducción es con el mundo social, y este gen, el BMAT2, viene siendo como el instinto con el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, claro, Rosa, los que hacen parte del curso, siempre vamos a compartir este material. Entonces, vemos cómo básicamente desde la misma genética estamos ligados tanto al mundo natural, social y espiritual, ¿cierto? Con cada uno de estos instintos. Esto es como para tenerlo en cuenta, digamos, lo complicado que es el comportamiento y cómo vamos ligados realmente, y que no podemos estudiarlo únicamente independientemente de, sino que debemos tener en cuenta toda una serie de variables, ¿cierto? Entonces, ahora bien, todo esto, digamos, va cambiando, ¿cierto? Se va dando dependiendo en el contexto en que se va desarrollando. Y entonces a eso le llamamos ontogenética. Es decir, todos los cambios que se dan durante el desarrollo, ya sean físicos, ¿cierto? Influenciados por la cultura o por el contexto o por la alimentación, ¿cierto? O por digamos, el cuidado, es lo que llamamos la ontogenia, ¿cierto? Es decir, entonces va a haber conductas filogenéticas, es decir, que son propias de la especie o generadas por el desarrollo, es decir, por el aprendizaje, que viene siendo ontogenéticas. ¿Me hago entender hasta acá? Sí, Doc. Ya aparece otro concepto, ¿cierto? Entonces ya vemos que algunos comportamientos son dados por la ontogenia, es decir, por el aprendizaje, por el desarrollo que tuvo durante mi vida. Entonces, por eso es que es necesario analizar cuál fue, digamos, cómo se dio ese desarrollo, porque estoy analizando qué, digamos, desde el punto de vista ontogenético, cómo está influenciando en su conducta de ahora. Y también, si yo analizo cómo es la persona, o sea, cómo es su personalidad, estoy analizando sus conductas filogenéticas, ¿sí? Bien, ahora, cuando se exterioriza digamos, cuando se exterioriza toda esa información genética, se llama fenotipo, ¿sí? Es decir, el fenotipo es la exteriorización de la información biológica. O sea, hay una información, por ejemplo, para mi color de piel, ¿cierto? Esa información está allí. Cuando se exterioriza, digamos que es trigueñito, eso es mi fenotipo, ¿cierto? Cuando se exterioriza ciertas conductas, digamos, por ejemplo, de impulsividad, es mi fenotipo. La información es filogenética, pero se exterioriza en una forma de ser, ¿cierto? Mi color de piel, hay una información, digamos, del genotipo que se exterioriza y a lo que le llamamos fenotipo, ¿cierto? De alguna forma el fenotipo, es decir, esa exteriorización se puede cambiar, ¿cierto?
pero eh, en el fondo se da un cambio superficial, ¿sí? Es decir, yo puedo cambiar, Michael Jackson cambió el color de su piel, yo puedo cambiar mis genitales o ver a través de hormonas y ver mujer, pero mi información en sí, o sea, mi información genotípica y digamos incluso filogenética, pues está dentro y no va a cambiar, ¿cierto? O sea, cambia mi color de piel, pero realmente si yo dejo de hacerme tratamiento, voy a volver a ser el mismo, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, digamos, si hacemos cambios a nivel fenotípico, depende, Estela, como quieras tú determinar, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo mucho, lo que pasa es que lo que es el 16PF es un poquito, esos test de personalidad son muy tensos, ¿cierto? Entonces, generalmente, digamos, 160 preguntas, 165, 300 tiene algunos, por ejemplo, pero que nos pueda ayudar para determinar de pronto trastornos de personalidad, está el 16PF, de hecho, que nos va a permitir también conocer un poco más el paciente, ¿cierto? Tenemos el MMPI, entonces, esos son muy buenos para, 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 para poderlo aplicar al consultante y también, de hecho, para conocer un poco el consultante. Esto nos va a permitir si es introvertido, si es extrovertido, si la persona tiene ciertos rasgos. Hay algunos que también se llama el éxtasis, que para ver si es rasgo de ansiedad o es un estado, ¿cierto? Entonces, a ver, aquí sí los tengo en Excel, Rosa. Eh, sí, están sistematizados algunos, ¿no? Pero de hecho sí sería bueno de pronto, hay un curso también que tengo para el tema para complementar el tema de evaluación psicológica, ¿no? De hecho voy a tratar de verlos en el curso de evaluación psicológica también, el que se quiere escribir, o sea, cómo evaluamos, o sea, aquí faltan dos cursos, que es el de análisis funcional de la conducta y está el de evaluación psicológica, donde vamos a ver todos los formatos, ¿cierto? Entonces, esos dos cursos nos faltan también para el que quiera participar y en esta modificación de conducta que viene siendo la base para hacer un análisis funcional de la conducta. Quien se quiera inscribir, me lo dicen y pues está muy económico, 69.000 pesos, básicamente. Entonces, ahora, por ejemplo, en el tema organizacional utilizan mucho para medir la personalidad, que es el DIX. El DIX es muy bueno, o sea, básicamente me permite conocer a las personas, su forma de interactuar y eso. El DIX, de hecho, hay un libro que se llama, ahorita que es todo básicamente de moda, se llama eh, El hombre rodeado de idiotas. Es bueno porque tiene que ver algo con el DIX. Además, es muy ameno y también les sirve como para complementar a ustedes esto y es muy chévere porque me va a permitir conocer a la gente. Eso también me recuerda a Rosy y se los comparto, ¿sí? Entonces, digamos, está basado mucho en los estilos de personalidad, en los 4 estilos de personalidad, básicamente. Yo quiero inscribirme, pero como eh, Palacio, Rosa de hecho se inscribió también eh, a través tenemos, es El hombre rodeado de idiotas, eh, no sé si ya lo has leído, Rosa, lo puede pagar por, ¿por qué? Por PayPal o tenemos también pagos electrónicos o tenemos Western Union. Entonces, básicamente ya les comparto el grupo ahorita al finalizar para que ustedes me soliciten información de estos cursos que estamos realizando. Entonces, sí, así se llama Rosa. Es de hecho muy ameno y ha sido un bestseller. Entonces, ¿tú dónde estás, María? Permítame antes de que se me olvide, aquí les comparto el link del grupo en el cual ustedes pueden solicitar información. Pero entonces, decíamos que el fenotipo es la exteriorización de esa información genética, ¿cierto? Que básicamente si hacemos un cambio en el fenotipo, pues realmente no es un cambio profundo ni real, sino que básicamente es controlar ese fenotipo, ¿sí? Es decir, el fenotipo, hay ciertas características comportamentales fisiológicas que son heredadas y que se exteriorizan, ¿cierto? Entonces, por eso es que muchas veces muchos hijos o nuestros hijos salen parecidos al papá o la mamá en ciertos comportamientos, ¿cierto? De hecho, ciertos ademanes, la forma
y no tiene que ver solo con el aprendizaje, ¿no? De querer ser, sino que realmente lo traemos en nuestros genes, ¿cierto? Se hacen los mismos gestos del papá, ¿cierto? Hacen los mismos gestos de la mamá, ¿cierto? Claro, esto es profundizado por el aprendizaje, pero pues hay una carga genética, ¿sí? Y entonces, a ver, a nivel fisiológico, ese fenotipo, pues podemos intervenir quirúrgicamente, genéticamente o a través, digamos, de intervención electromagnética u hormonal, ¿cierto? Y en el comportamiento podemos intervenir a través del aprendizaje, ¿cierto? Ahora bien, mire cómo es de complejo esto, porque resulta que hay un tema social, ¿cierto? Que puede influir en el comportamiento. O sea, hay un comportamiento que viene determinado biológicamente como tal, ¿cierto? Hay otro que viene siendo un potencial, es decir, un potencial negativo o positivo que se puede disparar porque se dan ciertos contextos sociales. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener, y eso es lo que llamamos el epigenoma, ¿sí? Esa predisposición biológica. Por ejemplo, yo te puedo tener una predisposición biológica para la adicción al alcohol o a las drogas. Por eso es que muchas veces una persona consume solo una o dos veces y queda enganchado, porque tiene una predisposición genética, ¿cierto? Biológica, y que se dio un contexto social y se disparó de una vez ese epigenoma, ¿cierto? Es decir, hay un factor social desencadenante que dispara esa predisposición biológica que llamamos epigenoma, ¿cierto? Y a eso le llamamos epigenética. Hay un disparador. Y muchas veces no se hace disparador. Por eso es que, digamos, es muy complejo nosotros empezar a probar cosas porque no sabemos si tenemos una predisposición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes ven que hay personas, también, Rosa, sí puede haber una predisposición ahora, hay temas, y vamos a ver más adelante ahora, Rosa, vamos a ver más adelante en el tema cómo eso influye incluso en temas sexuales, ¿cierto? Cómo todo esto biológico eh, va a influir en ese tema, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo me puede de pronto disparar también cuando yo, por ejemplo, empiezo a ver pornografía, ¿cierto? Entonces esto va a mantener más disparado esa información de tipo filogenética, es decir, recuerda que la información filogenética es la que contiene digamos, toda la información acerca del instinto de supervivencia, del instinto sexual, ¿cierto? Entonces, básicamente, el aprendizaje me va a mantener activo muchas veces, por eso es que el miedo, que es una forma de reacción biológica, puede mantenerse, digamos, se puede aprender también, porque, por ejemplo, o sea, uno nace con esa predisposición, el miedo, pero pues yo no le tengo, por ejemplo, no nace uno con miedo a las ratas, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, que fue lo que pasó con el tema de pequeño Albert, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo mantener un miedo si lo alimento a través del aprendizaje, ¿cierto? Y parte de eso viene siendo, por ejemplo, la adicción al sexo, ¿cierto? Si yo básicamente alimento y mantengo, digamos, esa conducta es mantenida por un estímulo, un disparador. Por eso es que ahora somos más sensibles al sexo. ¿Por qué? Porque básicamente nos están bombardeando con información sexual. O sea, ahorita todas las propagandas tienen y las canciones, todo tiene un contenido sexual. Y básicamente uno entra a ese TikTok y realmente, digamos, la información a nivel sexual y por eso ahora, digamos, los niños y las niñas son más precoces a nivel sexual. O sea, ustedes ahorita ven, por ejemplo, una niña de 12, 13 años, un niño, y ya están desarrollándose sexualmente, ¿cierto? Pero no es solo por el tema de cambio incluso de la comida y eso, sino también a través de los aprendizajes que está estimulando más toda esa información filogenética. Sí, decimos ese epigenoma, o sea, puede haber una predisposición, por eso es que es o sea, es mejor no probar cosas, porque no sabemos si realmente tenemos una predisposición genética, ¿cierto? Muchas veces las personas quedan enganchadas más porque tienen una predisposición A. Por eso es que hay personas que se embriagan más fácilmente, otras no,
¿Por qué? Porque tienen una predisposición más, hay otras personas que aguantan más, ¿cierto? Entonces, todo este tema, por ejemplo, algunas enfermedades se pueden dar por un factor desencadenante, ¿cierto? O sea, de hecho, a nivel fisiológico, porque se dieron ciertas circunstancias en las cuales se disparó esa información que traía genéticamente, pero no sabían. Entonces, ahorita cada vez la ciencia va a determinar, digamos, como el tipo de información genética y es llegar allá, ¿no? Que muchas veces decir, bueno, este es el gen que carga, yo no sé qué, que el tema como de la presión, entonces quitémoslo, que es lo que se busca, ¿no? Con eso es lo que llamamos marcadores genéticos. ¿Cierto? Que es decir, esto me está marcando tal cosa, entonces quitémoslo o tratemos de modificarlo, de cuadrarlo, porque la ciencia es eso, ¿no? Es decir, modificar, cambiar, ¿cierto? Controlar. Entonces, básicamente, a nivel genético se está tratando de dar algunos avances para que ciertos comportamientos ya o trastornos psicológicos de base biológica puedan ser tratados, ¿sí? Y entonces a eso le llamamos plasticidad fenotípica, es decir, que se puede cambiar, no se puede cambiar totalmente, pero pues sí se puede de alguna forma intervenir. Conclusiones, entonces hay unas bases biológicas, o sea, físicas y tanto psicológicas, que es decir, que vienen dados por la filogenética y que se pueden controlar o regular, ¿no? No se pueden modificar como tal. Tenemos una carga genética heredada que está dada por el fenotipo, tenemos unos cambios por el desarrollo que está dado por la ontogenética, es decir, son conductas también aprendidas. Nuestro cuerpo cambia, nuestra forma de pensar cambia. ¿Por qué? Porque tenemos nuevos aprendizajes. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está desarrollando y eso está dado por lo que llamamos la ontogenia, ¿cierto? Y hay una predisposición biológica, es decir, un potencial que se puede disparar por alguna, digamos, contexto social, o puedo venir yo con una vulnerabilidad, es decir, esa predisposición negativa que me puede generar, digamos, conductas desadaptativas o disfuncionales, o también problemas de salud, ¿cierto? Y a eso le llamamos epigenética. Es decir, todo tiene una huella, ¿cierto? Todo, tanto a nivel biológico como psicológico, hay una huella. Todo lo que yo aprenda deja una huella. Y incluso en las relaciones sexuales. Por ejemplo, ahora hay una teoría que se llama el microquimerismo. Tanto así que, por ejemplo, que las mujeres se dice que cuando tienen relaciones sexuales quedan genes prácticamente, digamos, de los fluidos del hombre, ¿cierto? Que van a quedar para siempre allí. De hecho, de alguna forma, hay veces se pueden compartir dentro del feto, que hace que tenga algunas características que han tenido de su sexo. Por eso es que el tema de esto no se trata de machismo, de nada, sino de tener buenos aprendizajes realmente. Y vea que viene mucho ligado con el tema incluso bíblico, ¿cierto? Entonces, el tema de tener relaciones de una mujer no es que se trata de machismo ni nada, sino que se trata de un tema biológico, que si, de todas las relaciones o parejas que pueden tener las mujeres, pues, si quieren ustedes busquen sobre el microquimerismo, y tiene que ver con eso, que se adhiere a las paredes y no se adhiere el tema, digamos, de los fluidos del semen, sino que tiene que ver es con la genética, es decir, digamos, información genética del hombre queda allí, en esas paredes digamos, de lo que es la matriz digamos, de las mujeres, ¿cierto? Y por eso, digamos, incluso pueden transmitirse a los niños. Entonces, esto es un tema complejo. Ahora, por eso es que el tema no es que, no, que es que el pensamiento de ustedes, digamos, de los hombres tiene que ver, sino que digamos, esto cuando hablamos de estímulos a nivel genético, se llaman conductas elicitadas o provocadas, es decir, el estímulo provoca esa conducta como tal. Ahora, que la podemos regular, que hay algunos hombres que la regulan, pero si yo presento un estímulo excitatorio, ¿cierto? Que vamos a ver más adelante, digamos, a nivel biológico, pues me va a producir una conducta a nivel biológica, digamos, prácticamente animal. ¿Por qué? Porque viene yendo de la filogenética, o sea, yo estoy actuando de manera animal, o sea, todavía no lleva a la racionalidad, ¿cierto? Entonces, que la pueda controlar a través de algunos, como decía el compañero, de que ya lo pueda llevar a nivel cognitivo un poco más consciente, ¿cierto? Y eso hace que lo pueda regular un poco, pero no quiere decir que no vaya a influirme biológicamente, ¿cierto? Por eso incluso hay conductas que de hecho, por ejemplo, digamos, alguna de las técnicas que llamamos control de estímulos, ¿cierto? Es decir, yo no me puedo exponer tanto a un estímulo porque realmente si lo que me va a producir es una conducta innata,
pues realmente no voy a aguantar ante ese estímulo. Y de hecho vuelvo nuevamente, aquí lo repito con el tema bíblico, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos un pasaje en la Biblia que cuando la esposa de Potifar, digamos uno de los mayordomos o el general del faraón, se desnudó frente a José, ¿cierto? Lo que hizo fue correr. O sea, prácticamente fue un control de estímulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una conducta biológica. Y ante eso, realmente, ni incluso por ser muy espiritual, se va a aguantar. ¿Por qué? Porque es biológico, ¿cierto? Y ahí hay unos principios y leyes que actúan, ¿sí? Entonces, en una de esas formas, ante esto, es tratar de regular, pero también es no exponerme a esos estímulos, ¿cierto? Entonces, también hay un tema que les había mencionado que se llama aprendizaje inhibitorio, es decir, las conductas y más a nivel biológico jamás van a desaparecer. Simplemente, cuando yo aprendo una nueva conducta, esa conducta se va a reducir, ¿cierto? Y se va a mantener allí. Es como cuando yo dejo de pasar por un camino, ¿cierto? Pues se va a llenar de matas y todo, pero de maleza incluso, pero siempre va a quedar una huella allí, ¿cierto? Entonces, ese aprendizaje inhibitorio dice que esa teoría, que realmente el miedo que yo he aprendido, pues jamás va a desaparecer, sino que simplemente se va a mantener de alguna forma controlado por los nuevos aprendizajes que yo tengo, ¿cierto? De allí la importancia de yo tener unos buenos aprendizajes, de tener unas buenas relaciones incluso sexuales, de hecho de no tenerlas. ¿Por qué? Porque esto va, toda esta carga genética, toda esta carga de aprendizaje la voy a llevar y la voy a transmitir, ¿sí? Ven lo importante también de tener una buena educación, de poder tener un buen control, de poder tener un buen dominio propio, ¿cierto? De poder tener yo realmente una regulación, un aprendizaje de mi conducta, de tener buenos aprendizajes, de poderlos transmitir desde niño, de cómo yo mejorar como persona para sí mismo, transmitirlo genéticamente. De allí la importancia de yo ser una buena persona, un buen ser humano, porque eso va a permitir de que también genéticamente, digamos, se den ese tipo de personas, ¿cierto? También de que mi pareja sea una buena persona y en la medida de lo posible, pues si vemos que esto tiene una carga genética, por ejemplo, en el caso de las mujeres a través digamos, del principio del microquimerismo, ¿cierto? Por eso es que biológicamente los hombres preferimos las personas o las mujeres que no hayan tenido tan, digamos, un recorrido sexual, porque realmente, o sea, esto va en el inconsciente, pero miren que hay una ley, hay un principio que es el microquimerismo que realmente está dado por temas biológicos, ¿cierto? Entonces vemos cómo es tan complicada la conducta y aquí tan solo hemos visto que las variables biológicas, ¿cierto? Que no determinan realmente todo, porque pues es esa interacción entre lo biológico y lo social donde se va adaptando el conducta. Todo esto es importante para poder tener en cuenta, digamos, cómo sean las conductas. Y en este sentido es para decir que hay unas conductas innatas y hay unas conductas aprendidas, es decir, hay unas conductas dadas por el organismo que es una reacción, es decir, es una conducta dada por una reacción biológica, ¿sí? Que era lo que habíamos visto, que está en el reflejo como tal y está el patrón de acción modal o el patrón de acción fija y las improntas. Vemos aquí como, por ejemplo, estas conductas que son a nivel innato, pues están dados por un solo estímulo que llamamos uniestimular. De hecho, hay unas conductas que son aprendidas, que son las preasociativas o no asociativas y las por asociación o asociativas, ¿cierto? La habituación y sensibilización, que es lo que vemos muchas veces, que era lo que estábamos hablando, que muchas veces uno se puede volver sensible o se puede habituar a cierto tipo de conducta, ¿cierto? Y todo esto va más que todo no asociativas o preasociativas, que son conductas aprendidas, pero realmente el contenido mayor son conductas innatas, ¿sí? Entonces, esto vamos a aprenderlo en la próxima clase. Mañana vamos a tener clase y el viernes también. Entonces, vamos a ver lo que es las conductas innatas, o sea, todo el tema de reflejos, impronta y patrón de acción modal. Y vamos a ver las conductas aprendidas, o sea, no asociativas, principalmente habituación y sensibilización, y cómo realmente esto afecta en nuestros procesos, en nuestras conductas disfuncionales, ¿cierto? Y cómo es que las aprendimos y cómo las podemos desaprender, ¿cierto? A través de qué técnica.
Y ya finalmente la otra, ya a partir del viernes, pues vamos a ver el tema ya de las conductas aprendidas por asociación, que son las que básicamente como psicólogos en las que nosotros nos concentramos para poder modificar, cambiar, implantar, mejorar, subir, aumentar o reducir conductas, ¿cierto? A través del condicionamiento clásico y operante, que es básicamente, y lo otro pues el tema de sociocognitivo o conductas aprendidas por observación o vicario, que es un modelamiento, ¿cierto? Que podemos hacer nosotros. Entonces, muchas gracias, espero que básicamente les haya servido esta clase para poder comprender un poco mejor la complejidad de la conducta humana, ¿cierto? Vimos tan solo esas variables o esas bases biológicas del comportamiento, vamos a seguir luego con esas bases ya eh, psicológicas o psicosociales, ¿cierto? Que es el aprendizaje del comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces muchas gracias a ustedes, muchas gracias María, muchas gracias Quintero, muchas gracias a todos. Gracias por la participación, nos vemos mañana. Recuerda que quienes se quieran inscribir al curso aún pueden hacerlo, pues pueden adquirir ya los otros dos cursos que hemos hecho, digamos a nivel pregrabado o a nivel asincrónico, que es el tema de procesos afectivos y emocionales y el primer auxilio psicológico, ¿sí? Entonces, quien quiera, pues también pueden adquirir toda la formación. Aquí ya hay algunas personas que están haciendo, digamos, esta formación que les va a servir muchísimo para el tema de aquellos que se quieran formar como psicoterapeutas.